los trabajadores y el paro que le corresponde a los patronos. Luego tenemos un tema ahí de disposiciones generales que les van a servir a todos. Quiero comentarles que después de la clase les estamos publicando la nota. Después de la clase vamos a publicar las notas. Ya las tenemos listas, por favor. Entonces, hablar del derecho de huelga, tenemos aquí todo sus antecedentes, la historia constitucional, la definición, naturaleza jurídica, finalidades, clasificación, generalidades, procedimiento para obtener la declaratoria de una huelga legal, para una declaratoria de una huelga ilegítima, consecuencias de la legalidad o ilegitimidad de una huelga, procedimiento para obtener la declaratoria de una huelga legal para los trabajadores del Estado, actividades laborales en donde se encuentra limitado parcialmente el ejercicio del derecho a huelga y la terminación. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros, precisamente hablando de la huelga, vamos a hablar cuando nosotros vemos, cuando usted ingresa a internet o cualquier libro que lea, va a encontrar la primera huelga documentada. Esta precisamente cuando se estaba construyendo la tumba de Ramsés III, que precisamente fue en Egipto, dice que trabajaban ahí artesanos en la construcción de esta tumba. Recuerden que como eran reyes, pues definitivamente pues eran construcciones bastante exageradas. Entonces dice que eran 60 los artesanos que trabajaban ahí. Y por supuesto, el pago del salario en ese entonces no era en moneda como es ahora, sino que se paga en especie, por ejemplo, trigo, cebada, pescado, aceite, legumbre, calzado, vestido, entre otros. Esa era la forma de pago. Cuando ustedes lean la historia detenidamente, precisamente de la construcción de esta tumba, claro, el problema es de que hubieron conflictos de otros alrededor cuando se construía la tumba y era imposible que pudiera llegar los productos estos que necesitaban precisamente los artesanos. Y la escasez tomaron la decisión de paralizar labores, tomaron la decisión de suspender labores. Eso se conoce como la primera huelga documentada. Lo importante es que lo hicieron como un gesto, no ni siquiera de una petición de mejores condiciones de trabajo. Lo hicieron por la necesidad, precisamente a la especie, precisamente eran productos que les servían para vivir, no era una moneda, era para vivir. Y dice que al final, por supuesto, tuvieron que entender las peticiones de este grupo de artesanos. Entonces, la primera huelga documentada, si fuera para efectos de examen, en Egipto 60 artesanos, el pago era en especie y sus peticiones fueron atendidas. ¿Y a qué se dedicaban? Eran artesanos que estaban construyendo la tumba de Ramsés III. Esto sí, que no, pues exactamente de dónde tuvimos esta información, pues ahí está. Estas 4 grandes huelgas cambiaron la historia del mundo, la historia del mundo. Por supuesto, la primera que se dio en Estados Unidos fue en 1886 y se dan cuenta que aquí nace precisamente la conmemoración del 1 de mayo. La semilla de la revolución en Rusia. Se dan cuenta cómo se organizaron precisamente trabajadores y campesinos para dar a cabo la famosa revolución que nace en 1917 prácticamente. Polonia era un país comunista y como ahí precisamente un dirigente sindical y unidos precisamente a trabajadores de un astillero, pues inicia un movimiento famosísimo en el mundo, que es el movimiento Solidaridad, que transformó precisamente la parte de la vida de Polonia. Y en el lado nuestro, ustedes, hablando de América Latina, Brasil, Lula da Silva, que es el actual presidente de Brasil, pues él inició una lucha, por años fue candidato y pues por supuesto al final alcanzó el ser presidente del país, se forma un partido político que actualmente es el partido que nuevamente lo lleva al poder y estuvo detenido por varios años. Sin embargo, nunca perdió la popularidad Lula da Silva y es el actual presidente. Y esto comienza precisamente a través de los trabajadores metalúrgicos.
Eso es importante, son historias bien importantes. Las vamos a analizar y por favor le vamos poniendo atención porque van a ser preguntas que entran en el examen final. Entonces, fíjense que en la primera dice que este hecho es precisamente el que conmemora el Día Internacional del Trabajo. Una en Chicago, porque en ese entonces dice, era el segundo polo industrial más grande de los Estados Unidos. Y vean qué interesante el siguiente paso. La Federación, ¿sí? La Federación Estadounidense del Trabajo había convocado a una protesta el 1 de mayo para exigir un jornal de 8 horas. Por favor, aquí ya vamos anotando. Nosotros ya hablamos que bueno, está cómo se forma un sindicato, cómo se forma una federación y cómo se forma una confederación. Entonces, eso es sumamente interesante porque aquí fue una federación del trabajo, una federación estadounidense del trabajo, que actualmente sabemos que la federación la conforman sindicatos, la que convocó a esta protesta. ¿Y cuál era el fin principal de esta revuelta de Haymarket? Era precisamente el que se durara la jornada de 8 horas. Una ley le daba ese derecho a los empleados de las oficinas federales y de obras públicas, pero no al sector de obreros, o sea, los obreros industriales. Acuérdense que estamos hablando precisamente del fortalecimiento de toda la industria, ¿va? La industrialización que se estaba dando, la creación de la fábrica. Pero vean lo interesante, en el Estado, por decirlo en palabras guatemaltecas, en las oficinas estatales, sí estaba una jornada de 8 horas, pero los obreros del sector privado de la industria trabajaban 14 horas diarias. Y ellos, esta protesta que querían llevar a cabo, que llevaron a cabo el 1 de mayo, era precisamente para lograr que equipararan 8 horas la jornada de trabajo, tanto del sector público como del sector privado. La huelga llega a movilizar a unos 350,000 trabajadores en todo el país, pero tuvo su epicentro en Chicago, donde los trabajadores tenían jornadas hasta de 14 horas. La tensión con los patronos llegó a su punto más fuerte el 4 de mayo, cuando los gremialistas, o sea, los trabajadores sindicalizados o las gremiales de trabajadores, dicen, convocaron a una manifestación en el parque de Haymarket, a la que asistieron unos 20,000 obreros. Durante el discurso del anarquista Samuel Fielten, fíjense que este es interesante. Nosotros ya vimos, cuando vimos los pensamientos en el sindicalismo, vimos que hay anarquistas que van más allá de un avance de cambios estructurales. No, estos eran aquellos que decían, señores, cambio total, que los medios de producción pertenecen a otras manos, que queden en otras manos. Él estaba dando su discurso precisamente en este parque el 4 de mayo, cuando dice de repente un desconocido arrojó una bomba contra la policía. Un agente murió y otros 60 agentes de la policía quedaron heridos. El pánico fue de tal manera que las autoridades, los policías, abrieron fuego contra la multitud. El incidente acabó con 38 obreros muertos, además de un centenar de heridos. Varios dirigentes sindicales fueron ahorcados un año después tras un cuestionado proceso judicial. A los obreros que dieron la vida durante aquellas protestas se les recuerda como los mártires de Chicago. Y desde entonces los sindicatos ganaron terreno en todo el mundo. Miren esta parte final que hacen ver precisamente la página esta donde tenemos nosotros esta historia. Sin embargo, la influencia que llegaron a tener los sindicatos, o los gremios como llaman acá,
en la década de 1970 y 1980 comenzó a declinar en los años 90 por la influencia del neoliberalismo y la austeridad. Según precisamente este profesor, dice, en muchos países las huelgas son impopulares y los sindicatos han perdido autoconfianza. Y es una realidad, una verdad que también sucede en Guatemala. ¿Sí? Esto creo que fue lo más importante que nosotros vamos a hablar del primer movimiento que se dio en Estados Unidos. Vean, se dio en Estados Unidos, ¿sí? Muy importante, datos muy valiosos que nosotros debemos de tener en cuenta, por ejemplo, los mártires de Chicago. Eso es importante para mí, si yo se lo llevo a preguntar. Veamos la segunda. Rusia, la semilla de la revolución, 1905. En enero de 1905, campesinos, ¿sí?, y obreros se unieron a la clase media rusa para protestar contra la opresión del imperio del zar Nicolás II y exigir mejores condiciones laborales. Allá estamos claros que la protesta que se pretendía llevar el 1 de mayo, que después ya llegó hasta el 4 de mayo, que cuando se dio el hecho de violencia, pero lo que se pretendía ya la clase trabajadora a través de una federación de sindicatos de trabajadores, lo que pretendía era reducir de 14 a 8 horas la jornada de trabajo. Pero vean qué pasó, por ejemplo, en Rusia en la Revolución de 1905. Dice, en las zonas rurales se produjeron toma de tierras y se creó el Sindicato de Agricultores. Es interesante, 1905, ya Rusia tenía sindicato de agricultores, sindicato de trabajadores agrícolas, importantísimo en este movimiento. Las movilizaciones acabaron en violencia cuando el 22 de enero una marcha pacífica hacia el Palacio de Invierno del zar derivó una sangrienta confrontación con la Guardia Imperial, que dejó entre decenas y centenares de muertos. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre la cifra de las víctimas, pero lo que sí se refieren todos, y va a ser pregunta de examen, es que a este hecho se le denominó Domingo Sangriento. Domingo Sangriento. Anótenlo para efectos de examen. A partir de ahí, cientos de miles de trabajadores en todo el imperio entraron en huelga y crearon consejos conocidos como Soviet. Reclamaban el derecho a la tierra. Vean, pues, ¿cuál fue entonces estas huelgas que transformaron la historia en el mundo y que se dio en Rusia en 1905? Fue precisamente, mire, la exigencia de la clase trabajadora, ¿sí? Reclamaban el derecho a la tierra. Vean lo primero. ¿Por qué? Porque lo iniciaron un grupo de campesinos, ¿sí? ¿Qué más? 8 horas en la jornada de trabajo. Vean qué interesante. Fueron dos aspectos fundamentales que exigieron en la revolución de 1905 en Rusia. Entonces, estamos claros, aquí fueron también las 8 horas y también lo relativo al derecho a la tierra. Pero estas demandas se sumaron también, miren, tuvieron en Rusia también demandas políticas. ¿Y cuáles eran? Libertad de expresión, derecho a formar partidos políticos y un parlamento elegido por el pueblo. Uno de los grupos más activos pues, fue una fracción bolchevique que estaba precisamente, su líder máximo fue Vladimir Lenin. Vean, el zar de ese entonces dijo, bueno, señores, vamos a permitir el parlamento, dijo, bueno, que efectivamente la clase trabajadora organizada esté en el parlamento, ¿sí? Es la petición que ellos hacen. Pero ¿qué fue lo que realmente provocó? Hasta aquí habíamos tenido nosotros confrontaciones, pero ¿qué provocó realmente a la revolución? Vean, el zar permitió el establecimiento de un parlamento, pero lo disolvió 2 años después, lo que sembró la semilla de la revolución de 1917. O sea, realmente lo que provocó la revolución en Rusia
fue el incumplimiento por parte del zar Nicolás II de disolver, después de que había autorizado que sí, la clase trabajadora tuviera representantes en el Parlamento, ya cuando se creó el Parlamento, tomó la decisión de disolverlo, y este párrafo dice: lo que sembró la semilla de la revolución de 1917. Esta prácticamente la característica esencial que se dio. Entonces estamos hablando de, en un inicio, tuvimos aquí, dice, se unieron campesinos y obreros, se unieron con la clase media rusa para protestar contra la opresión del sistema y exigir mejores condiciones laborales. Fueron dos exclusivamente. El derecho a la tierra, porque era un sindicato de campesinos, y los obreros exigieron 8 horas laborales, ¿sí? La confrontación que tuvieron, donde hubieron víctimas, se le denominó Domingo Sangriento. Eso se dio en Rusia en la semilla de la revolución de 1917, y que lo que realmente causó la revolución fue el incumplimiento, la supresión del parlamento integrado por trabajadores que disolvió precisamente el zar en Rusia. Polonia. Ya Polonia es parte del bloque soviético, es un país comunista. Sin embargo, tampoco funcionó. Fíjense que a pesar de que aparentemente era el proletariado al poder, tampoco funcionó. Tampoco les funcionó. Entonces, en Polonia, una de las huelgas que cambió el mundo tuvo lugar en Polonia. Comenzó el 14 de agosto de 1980. O escuchen, Polonia era un país comunista y sin embargo había opresión para la clase trabajadora. Pero yo quiero que nos enfoquemos qué fue lo que causó el descontento, qué fue lo que llegó aquí precisamente a hablar de la solidaridad de la clase trabajadora y quiénes inician este movimiento. El 14 de agosto de 1980, 17,000 trabajadores tomaron el astillero Lenin para protestar. ¿Por qué? Vean, esto lo subraya: por el aumento de los precios de los alimentos. Esto fue la causa principal por lo que se dio el movimiento Solidaridad, que destruyó todo un sistema porque no funcionaba, porque no le estaba dando las condiciones a la clase trabajadora. Por eso vean qué importante. Dice, esta la protesta, ¿por qué fue? Por el aumento de precio de los alimentos. Su líder, Lech Walesa, logró eludir un intento de arresto por parte de la policía secreta. Deprobó la entrada del astillero y se sumó a los obreros que habían ocupado las instalaciones. Pronto, trabajadores de una veintena más de 20 fábricas de la zona se sumaron a la huelga como un gesto de solidaridad. Actualmente la doctrina le llama la huelga solidaria, que por cierto en Guatemala está prohibida la huelga solidaria. Pronto, trabajadores, más de 2 semanas después hubo negociación entre el gobierno comunista de Polonia y este líder de los trabajadores. Y precisamente se llegó a un arreglo. Se firmó un acuerdo con las principales demandas, que ¿cuáles eran? Porque ellos iniciaron una protesta por el aumento de los precios de los alimentos. Entonces ya se firma el convenio, pero vean qué valioso. A pesar de aparentemente ser un país comunista que representaba a la clase trabajadora, no cumplía con 2 principios básicos de la Organización Internacional del Trabajo. Fue la primera vez que un gobierno comunista puso en práctica 2 derechos consagrados en las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo: el de organizarse libremente, el derecho a la sindicalización y el derecho a la huelga. Miren, eran 2 principios básicos consagrados precisamente por la Organización Internacional del Trabajo, y este país comunista se negaba a otorgar ese derecho a la clase trabajadora, al derecho a sindicalizarse y el derecho de huelga. Por eso, en una entrevista, este dirigente sindical dice: luché contra el comunismo y hoy en Polonia
prevalece la democracia. A partir de ahí, se separa del bloque soviético, deja de ser un país comunista y tiene actualmente una democracia. Vean, yo les he dicho miles de veces que el derecho laboral no es ideológico, no es ideológico. Y vamos con Brasil, la última que, pues, por supuesto que nos va a interesar mucho a nosotros. Entonces, déjenme ver. Brasil, Lula y los metalúrgicos en la década de 1970. En la década de los años 70, los obreros industriales de Brasil, la mayor economía de América Latina, realizaron una serie de huelgas. ¿Cuál era el propósito? Y vean, no nos vayamos a equivocar el propósito de cada una de ellas. Reclamar aumentos salariales. Fíjense pues, ya hablamos de la jornada de trabajo, ya hablamos del aumento de precios, ¿sí? Ya hablamos precisamente de lo relativo a la tierra, ¿sí? Ya hablamos precisamente que lo reclamaban era pues, que al campesino le otorgaran tierra. Ya hablamos de todo eso. Entonces, lo valioso es de que, por ejemplo, ¿qué pasó en Brasil? Reclamar aumentos salariales. ¿Y por qué va ustedes? Dice que eso es hablando de, claro, había problemas de jornadas de trabajo, pero ¿por qué? Porque vean los aumentos como todo, como actualmente sea en Guatemala, pues a base de una serie de requisitos y de consideraciones se toma la decisión de fijar un salario mínimo, ¿sí? Y al fijar nosotros un salario mínimo, precisamente nos vamos a encontrar qué fue lo que pasó en Brasil y por qué fue esta manifestación. Cambia la historia de Brasil hoy. Aquí se funda el Partido de Trabajadores que llevó a poder a Lula da Silva. Lula da Silva estuvo preso por muchos años y actualmente es el presidente de Brasil. ¿Quién lo llevó? El Partido de Trabajadores. Este movimiento de 1970 es el que transforma a Brasil desde muchos aspectos hoy. Vamos a leer qué es lo que nos dicen estos escritores. En la década de los años 70, los obreros industriales de Brasil, la mayor economía de América Latina, realizaron una serie de huelgas para reclamar aumentos salariales. Fue la primera vez que los trabajadores se organizaron a gran escala en el país para desafiar un gobierno militar. Como en todos los países de América Latina, éramos gobernados por gobiernos militares. Los sindicatos afirmaban que el régimen militar había manipulado a la baja las cifras de la inflación y demandaban una actualización de sueldos. Lo que estaba indicando el gobierno de turno ese entonces en Brasil es que manipuló la inflación, manifestó el precio de la canasta básica, indicaba, no, pues si la canasta básica, por eso no hay incremento de salarios, porque estamos bien en la economía familiar. Y ellos demostraron que no era cierto, que lo estaban alterando. Y vean lo que pasó. En 1979, más de 170,000 obreros metalúrgicos paralizaron el corazón industrial de Brasil, Sao Paulo, con enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y los manifestantes. El gobierno militar finalmente aceptó ajustar los salarios cada semestre. Miren qué interesante. No lograron solo una vez, cada semestre. La huelga fue protagonizada por el Sindicato de Obreros Metalúrgicos que lidera Luis Ignacio Lula da Silva. Llevaron a la creación del Partido de los Trabajadores, uno de los principales partidos políticos hoy en día. Y esa es una verdad. Después de postularse varias veces sin éxito Lula da Silva como candidato, fue en el 2003 al 2010 que ganó la presidencia y posteriormente gobernó en ese periodo. Sus iniciativas lograron reducir la pobreza del gigante latinoamericano, lo convirtieron en uno de los líderes más respetados a nivel mundial. Pero también su lucha fue para lograr un mayor equilibrio, no solo en Brasil, sino entre los países ricos y los países emergentes. Fíjense que ni
América Latina ni África estaban representados en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y él indica lo siguiente: debemos de convencer al mundo de que no hay razón para que América Latina o África no estén representados en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, dijo cuando todavía era mandatario en una entrevista que le hicieron. Estas son las 4 grandes huelgas que transforman precisamente el mundo. Si se dan cuenta, tuvimos el impacto precisamente aún de diferentes sistemas, pero lo valioso es de que esto sí marcó precisamente los destinos de la clase trabajadora en el mundo. En Guatemala, bueno, en Guatemala también tenemos también nuestros máximos líderes. Y lo más importante para mí hoy, por ahí todavía andamos con una discusión históricamente, ¿cuál fue la primera huelga que se dio? Si ustedes ya leyeron, por supuesto, leyeron el capa de Mario López Larrabee, pues él deja entrever de que la primera huelga para él fue la de trabajadores de los ferrocarriles. Pues alguien dice por ahí que no, que fue una fábrica de textiles en Quetzaltenango. Lo interesante es la que sí está documentada, la que sí usted donde ingrese en la historia de la huelga en Guatemala la va a encontrar, es precisamente la primera huelga de mujeres trabajadoras en Guatemala. Vean qué interesante, ¿sí? Fíjense que para mí fue sumamente importante, por ejemplo, consultar precisamente a esta autora, Ana Lorena Carrillo, y sacar como referencia precisamente su historia, porque ella publica aquí, en ese entonces existía en Guatemala Diario El Imparcial, mira que era un diario independiente, y ve en primera plana, se declara ayer la primera huelga femenina en un beneficio de café. Esa fue la historia de primera plana. Y ahí usted ve esa foto donde están, pues, un buen número de mujeres trabajadoras que se dedicaban precisamente a trabajar en ese beneficio de café. Y miren, vean, a ver, cuando usted lee la historia, yo la estaba leyendo un día de estos, interesante todo el tiempo que duró, que realmente cuáles fueron las reclamaciones que hicieron. Y van a ver qué interesante, ¿eh? Hay una sumamente valiosa por la dignificación de la mujer trabajadora. El 25 de noviembre de 1925, trabajadoras del beneficio del café La Moderna, propiedad del alemán Federico Garrels, iniciaron lo que se considera la primera huelga obrera de mujeres en Centroamérica. El comité de huelga fue encabezado por Berta Reyes, Ernestina Sierra, Elisa Murga y Amelia Villagrán. Entre sus peticiones estaban reducción de la jornada de trabajo, incremento salarial, y vean qué importante es esto, que no fueran hombres quienes la registraran al salir del trabajo. Vean qué valiosa. Son verdaderas luchas de la clase trabajadora de la mujer. Escuchen, que no fueran hombres quienes la registraran al salir del trabajo. Miren qué petición más valiosa. Supresión de multas, equidad en el salario, suprimir los despidos por faltas causadas por enfermedad y no ser despedidas por apoyar este movimiento de huelga. Tras 6 días, la empresa aceptó el pliego de peticiones. Días después, pues, ya vino la represalia. Sí, vino la represalia. Pero lo interesante es de que en 1925, un grupo de mujeres guatemaltecas que trabajan en beneficio de café deciden iniciar el primer movimiento de huelga. Peticiones legítimas, peticiones más que legítimas. Precisamente, el no entender muchos patronos, que hay que felicitar a aquellos buenos patronos, pero todavía se vive. Hay patronos que no logran entender que la clase trabajadora también le proporcionamos riqueza. Mientras más eficientes seamos como trabajadores, mientras mejores condiciones tengamos de vida, más rendimiento vamos a tener en el trabajo y más riqueza les vamos a generar. Pero hay quienes todavía no lo entienden. Todavía quieren explotar a la clase trabajadora para tener mayores ganancias. Y eso no es posible.
Interesante que este beneficio de café, a pesar de ser un extranjero quien verdaderamente movilizó, pues las cosas cambiaron. Cambiaron y tuvieron que atender el pliego de peticiones. Bueno, ya López Larraba ya lo leyeron. ¿Por qué yo quiero que analicemos estos puntos bien importantes? Vean, pues. La primera va a ser interesante, interesante, porque vamos a ver, aquí hay un dato valioso que se lo voy a preguntar en el examen hoy. El aumento de salario, la reducción de jornadas de trabajo, si usted se ve casi era generalizado en esos años, pero porque eran excesivas las horas de trabajo. Pero miren, en 1924, se hizo una petición bien especial en 1924 por los bananeros, por los trabajadores bananeros. La no discriminación racial con los trabajadores de clase negra. Bien, pelearon ellos porque no hubiera discriminación en relación a la clase negra trabajadora. Vean qué valioso. Voy a pedir un favor ahí, estarás por ahí, Iré Velázquez. Dígame. Pues perdón. Léeme esa parte de 1924. 1924, los molleros de la United Fruit Company piden aumento de los salarios, reducción de la jornada 8 horas diarias y no discriminación racial con trabajadores de raza negra. Ante la negativa de la empresa, estalla la huelga y a ella se agregan los trabajadores de las fincas bananeras de la UFCO y obtienen la solidaridad del resto de organizaciones del país. La compañía acude al gobierno. Debe señalarse que la administración del general Orellana hizo onerosas concesiones a los monopolios bananeros yanquis. Y este envía tropas al mando del general Enrique Ariz, que reprime brutalmente a los huelguistas, habiendo muchos muertos y heridos. 22 dirigentes son encarcelados primero y expulsados del país por extranjeros perniciosos. Otros huyeron hacia Honduras. La huelga duró 27 días y las demandas de los trabajadores no fueron atendidas por la UFCO. Bueno, esto se lo voy a preguntar. De las peticiones que hizo precisamente los molleros, escuchen, no discriminación racial con los trabajadores de raza negra. Esa petición para mí es importantísima porque va más allá de ver intereses económicos. También lucharon para que no existiera discriminación en las fuentes de trabajo. Seguimos, si quieres, con el siguiente párrafo. No obstante la amarga experiencia de los trabajadores de la UFCO, los ferroviarios emplazan a la IRCA a finales de 1924, demandando reducción de la jornada de trabajo, aumento de salarios y respeto por parte de las autoridades de la compañía a su organización denominada Sociedad Ferrocarrilera. Solo detente ahí, por favor. Quiero que me subrayen. La primera me interesó mucho la discriminación, pero vean otra petición que están haciendo aquí a los ferroviarios, ¿sí? Miren lo que están pidiendo. Respeto por parte de las autoridades de la empresa, o sea, los representantes del patrón, a su organización, que en ese entonces no era un sindicato, era una mutualista que se llamaba Sociedad Ferrocarrilera. Eso me lo subraya, ¿eh? Se lo voy a preguntar. Continuamos. Pero alentada por el resultado de la huelga de la UFCO, con la cual había vinculación jurídico-económica, la IRCA negó las peticiones de los trabajadores. Un comité de honor recorre toda la línea haciendo conciencia y se estalla la huelga abandonando sus labores aproximadamente unos 5.000 ferroviarios. ¿Sigo? Sí, por favor. Como era natural, la IRCA acude al gobierno y este, desde luego, interviene desbaratando la huelga. 1925 y 1926, la gremial de zapateros plantea conflicto colectivo exigiendo la reducción de la jornada, aumento de salarios, talleres y locales higiénicos y trato más humano para los trabajadores. La huelga dura... Solo para entender. Ya hablamos de los molleros, cuál fue una petición especial que tuvieron. Ya hablamos de los ferrocarrileros, cuál fue la petición. Vean aquí, la gremial de zapateros. Aquí no estamos hablando de sindicatos, vean, estamos hablando de gremios. La gremial de zapateros, a pesar de la reducción de salarios y aumento de salarios es normal. Vean, talleres y locales higiénicos y trato más humanos para los trabajadores.
Me subraya eso, se lo voy a preguntar. Continuamos. Aquí está. La huelga duró 18 días y culminó con un triunfo rotundo al aceptarse por los empleadores sus peticiones. Este triunfo viene a levantar el ánimo tanto de los zapateros como en los demás sectores del movimiento obrero. El sindicato gremial de panificadores plantea aumento de salarios, mejoras en la jornada diurna y supresión de la jornada nocturna o su pago con salario doble. Estalla la huelga. Espérate. Bueno, ya hablamos de que los zapateros de las peticiones especiales, talleres y locales higiénicos y trato más humano por los trabajadores. Pero vean los panificadores, aparte de la general, supresión de la jornada nocturna, o en su caso, el pago de un salario doble. No está hablando de tiempo extraordinario. Mire, en 1925-26, ya la clase trabajadora, los panaderos, estaban pidiendo supresión de la jornada nocturna. Y si en un caso era necesario trabajarla, no pidieron tiempo extraordinario. Doble salario. Me subraya eso también hoy. Continuamos. Aquí está. Estalla la huelga que abarca a las panaderías de la capital y de las ciudades de Escuintla y Antigua Guatemala, implicando a 1.500 trabajadores. Unos 45 dirigentes fueron encarcelados, pero muchas pretensiones fueron acogidas y el gobierno emitió un reglamento sobre las jornadas diurna y nocturna favorable a los panificadores. También en esos años se dieron las primeras huelgas de mujeres, la del beneficio del café de Federico Garlach y la de las costureras. Bueno, miremos qué pasó en 1929. Continuamos, disculpa. En 1929, el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, se venía festejando por los trabajadores guatemaltecos desde el año de 1921. El 1 de mayo de 1929 fue la manifestación más importante celebrada en este periodo. Sin embargo, la desmerecieron actos de violencia iniciados por provocadores anarquistas, manipulados por la policía según versión de la época, con el resultado de muchos heridos y más de 70 presos, que fueron defendidos por el Socorro Rojo Internacional. En 1930, el movimiento sindical incursiona en el agro y se dan los primeros conflictos en las fincas cafetaleras del occidente, más o menos el altiplano del país y en la costa sur durante el gobierno del general Lázaro Chacón, que había sido bastante moderado. Ya los efectos de la crisis del 29 se empezaron a sentir, la oligarquía terrateniente se alarma y la represión estatal se hace presente. Bueno, vean pues, quiero que en este párrafo subrayemos Socorro Rojo Internacional. Yo a ustedes les he hablado de Antonio Sánchez Obando, Antonio Obando Sánchez, un gran dirigente sindical. Él precisamente fue detenido y condenado a muerte. Pero esta entidad que se llamaba Socorro Rojo Internacional abogó por él y logró precisamente que saliera de la cárcel, lo mandaron a Argentina. Muy interesante cuando puedan leer esa historia. Muere la mamá, le da un salvoconducto nada más para que venga en el proceso de entierro de la mamá. Creo que ya no llega a tiempo, pero bueno, es una historia muy interesante. Pero ¿por qué quiero que subrayemos Socorro Rojo Internacional? Porque esta entidad de carácter internacional abogó por muchos presos, y especialmente por Antonio Obando Sánchez, o Antonio Sánchez Obando, un gran dirigente sindical guatemalteco que estaba condenado a la pena de muerte. Y esta fue la institución que logró precisamente librarlo, no solo de la cárcel, sino de la muerte. Bueno, ahí estaríamos en el marco legal. Bueno, después ya hablamos de lo que pasó de 1930 a 1920 a 1930. Dice, como cuerpos legales de la época, cabe destacar las reformas a la Constitución de 1876, emitida en 1920, donde se hace una referencia al trabajo, pero no con más decisión. La Constitución Política de Centroamérica de 1921, donde por primera vez en la historia constitucional, aunque nunca entre en vigor,
se contemplan las disposiciones relativas al trabajo y la previsión social. En cuanto a las leyes ordinarias que deben de mencionarse, vamos a pedirle favor. ¿Estás por ahí, José Pablo López? Sí, licenciado. Leemos, dice el 7 de febrero. Okay. El 7 de febrero de 1923 se suscribe en Washington por los plenipotenciarios de los 5 países del Istmo la Convención Centroamericana para unificar las leyes protectoras de obreros y trabajadores, obrada en Guatemala por medio del Departamento Legal 1385 de 14 de mayo de 1925. El Departamento 843 de 5 de octubre de 1923 que restringe el derecho de huelga al prohibirla para servicios públicos y otros análogos, creando figuras delictivas de sabotaje, con penas de 3 a 5 años, sujetas a jurisdicción militar. El Departamento Gubernativo del 15 de febrero. Sí. Decreto, sí. Del 15 de febrero de 1926 declara punible la paralización, suspensión o interrupción voluntaria de cualquier servicio público de correos, telégrafos, ferrocarriles y otros análogos, y de los particulares destinados a satisfacer las necesidades perentorias del público, penando el sabotaje en forma similar al decreto anterior. El decreto gubernativo 909 de 5 de diciembre de 1925, en donde se crea el Departamento Nacional del Trabajo, con funciones de inspectoría y de composición de conflictos individuales y colectivos. Detente un poquito ahí. Quiero que me subrayen para efectos de examen exactamente lo que estamos leyendo. El decreto gubernativo 909, y me lo deja hasta donde dice la composición de conflictos individuales y colectivos, ¿sí? Porque esa fue una ley importantísima en Guatemala, ¿ve? Y yo ya se los pregunté en el examen, no sé si la variante de ustedes venía, pero pregunté que la primera institución estatal que existió para ver los conflictos de carácter económico-social fue precisamente este departamento que se llama el decreto gubernativo 909, que fue el Departamento Nacional del Trabajo. Me lo subraya, ¿ve? Primera institución estatal que vio funciones de inspectoría y de composición de conflictos individuales y colectivos. La composición de conflictos individuales y colectivos, perdón, lo repite eso ahí. Vean, entonces la primera disposición legal fue este acuerdo gubernativo, pero ¿qué fue lo que hizo este acuerdo gubernativo 909? La creación del Departamento Nacional de Trabajo, la primera institución en Guatemala estatal que reguló lo relativo al trabajo. Yo creo que lo demás lo vamos a dejar ahí hoy, porque habla de asuntos generales, ¿no? Yo creo que me interesaba llegar a esta parte del decreto 909, ¿sí? Ahora vamos de 1931. Acá pues ya hemos hablado nosotros de la fábrica, los trabajadores de la fábrica de cementos Novela, que precisamente en 1931 en el gobierno del general Ubico deciden apagar, dicen, han apagado sus altos hornos y han estallado en huelga. Claro, después ahí están las consecuencias que pagaron toda esta clase de trabajadores, pero definitivamente ya iniciaron ellos un movimiento. Ha llegado al poder el general Jorge Ubico. Bajo un clima de frustración y temor se disuelve la concentración del 1 de mayo que permite la dictadura. Después de represión, dice, se fusila a través de la ley fuga. Esa la han escuchado ustedes ahí se fuguea, pero es fuga, ¿eh? A unos y encarcela a otros que persisten con las naciones campesinas. Y está, pues aquí le vuelvo a hablar del que yo les hablaba. Entre ellos Antonio Obando Sánchez, ¿sí? Que fue condenado a pena de muerte por el general Ubico por ser dirigente sindical, pero aquella entidad de carácter internacional fue la que lo salvó. Dice, en fin, durante la autocracia ubiquista se cierra la noche sobre el movimiento sindical guatemalteco en un espacio. Ahí en ese tiempo, por hablar de sindicatos, sindicalismo obrero, huelga de derechos laborales, pliego de peticiones, no se podía hablar,
porque precisamente decían que el utilizarlas lo convertía en comunistas y enemigos del sistema. Imagínense acá. Y esta parte que también, bueno, no sé si vamos a preguntar de esto acá. Vuelve a imperar el trabajo forzado. Ahora, esta sí la voy a preguntar, ¿eh? Por favor, en una variante de línea, pero la vamos a repetir. Vuelve a imperar el trabajo forzado, ahora con la libreta de jornaleros en el campo y los boletos de vialidad y ornato en las partes urbanas, en las ciudades. Los salarios bajísimos de la crisis de los años 30 no soportan menos. Lo interesante son, por favor, libreta de jornaleros en el campo y los boletos de vialidad que se dieron en la ciudad. ¿Sí? Estamos con eso. Eso quiero que me subrayen, ¿eh? Luego, los principales conflictos que se dieron, lo vamos a leer porque sí me interesa, ¿eh? ¿Estás por ahí? Vamos a ver. María del Rosario. Sí, licenciado. Va. Mírame donde dice 1944. En 1944, los trabajadores de la Compañía Agrícola de Guatemala, subsidiaria de la Unitec Company, plantea su pliego de peticiones y estalla una huelga que dura 16 días, obteniendo aumentos del 15% en los salarios mínimos. En vísperas de las elecciones presidenciales de diciembre de 1944, 16, 17 y 18 de ese mes, el Sindicato de Artes Gráficas decide estallar una huelga de la propagación escrita de los partidos. Los trabajadores ganan el conflicto obteniendo aumentos desde el 50% de los salarios. En 1900... Eso sí, permite. Eso sí quiero que lo subrayen, ¿eh? Porque vean, pues, hemos hablado de movimientos que obtienen un 10%, un 15%, pero vean qué interesante. En víspera de las elecciones presidenciales de diciembre de 1944, el Sindicato de Artes Gráficas decide estallar una huelga que va a paralizar la propaganda escrita de los partidos políticos. Miren qué presión ejercieron. Los trabajadores ganan el conflicto colectivo y obtienen un aumento del 50% de los salarios. Eso me lo subraya, ¿eh? Importantísimo que en 1944 un movimiento de trabajadores, por supuesto, bien diseñado, porque están exactamente en el proceso de elecciones, y vean lo que logran a través del conflicto colectivo. Tener un aumento del 50% del salario. Bueno, eso es importantísimo. Luego, pues lo demás lo voy a dejar para que usted lo lea en su casa, le voy a preguntar. Me interesaba esto porque aquí ya comienza a intervenir el famoso coronel Francisco Javier Arana, que ustedes pues lo van a ver posteriormente qué pasa con lo del derrocamiento de la gente del 44, pero no nos vamos a detener ahí. Obviamente ahora que en Guatemala está la percepción. Bueno, luego también estos trabajadores de Finca Nacional Concepción Escuintla, se está en huelga y también se interviene, vuelve a intervenir, pero no creo que esto no. De 1948 a 1949, ¿sí? Aquí yo creo que aquí lo más importante, sí, que interviene un tercero, güey. Vamos a leerlo. ¿Quién nos apoya ahí? ¿Estás por ahí, Diego Vladimir? Sí, licenciado. 1948-1949. En junio y julio de 1948 plantean los trabajadores de la Compañía Agrícola Tiquizate y de la UFCO Puerto Barrios sendos pliegos de peticiones. Los tribunales declaran ilegal el movimiento de huelga, pero los trabajadores insisten en llevarla a cabo. La UFCO, con toda su prepotencia, presiona al gobierno para que intervenga en el conflicto, amenazando con el cese de operaciones de la flota blanca que afectaría el comercio y la vida económica del país. El presidente Arévalo resiste la presión, pero el jefe de las Fuerzas Armadas de nuevo interfiere, trasladándose a Puerto Barrios y llevando tropas a la compañía. El asunto se resuelve con el arreglo logrado por el ministro de Economía y Trabajo, Alfonso
Bauer Pais. El 7 de mayo de 1949 se firmó el pacto colectivo que dio fin al conflicto, obteniendo los trabajadores un aumento global de 1,5 millones de quetzales para 1949. Fíjense, pues, ¿por qué quería que nos quedara esto? Aquí lo que a mí me interesa es la parte que vamos viendo nosotros y analizando en nuestro código. ¿Se recuerdan cuando yo les hablé del arreglo directo? Y esas confunden entre un conflicto colectivo de carácter económico y el arreglo directo del 374, damos confusión. Acá lo interesante es que el arreglo no llega a tribunales. En el conflicto que se plantea, interviene el ministro de Trabajo, en ese entonces el ministro de Economía y Trabajo, y él es el intermediario, y al final logran firmarse un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Pero si se dieron cuenta, pues como antecedente histórico valiosísimo, porque aún en los conflictos colectivos, o bien ahora arreglo directo, la intervención de un tercero logró ahí que se firmara un pacto colectivo. Luego esta me interesaba porque ya estamos hablando de líneas aéreas. 1951, por favor, Diego. El Sindicato de Servicios Aéreos y Conexos plantea un conflicto colectivo a la Pan American World Airways, tendiente a lograr la suscripción de un pacto colectivo. Al fracasar la negociación en vía directa, el movimiento de huelga se declara legal y estalla durando 72 días. Se ejercen presiones diplomáticas sobre el gobierno, que es acusado de alentar por debajo al movimiento. Se resiste a las presiones y el conflicto es ganado por los trabajadores en octubre de ese año. Imagínate una huelga de 72 días, sumamente complicada. El sindicato Luz y Fuerza, que es el de la empresa eléctrica, planteó un conflicto. Por tratarse de un servicio público, a la hora de haber estallado en huelga, la empresa es intervenida con base en el estudio socioeconómico contable, se hace el conflicto ganado por los trabajadores. Si se dieron cuenta, como era un servicio básico, inmediatamente se interviene para seguir prestando el servicio. Pero el planteamiento de los trabajadores fue atendido. Hoy por hoy, por ejemplo, si los servicios básicos quieren plantear un conflicto, saben que es obligatorio el arbitraje. Es el arbitraje, ¿sí? Bueno. Los trabajadores de la Finca Nacional Concepción. Me pareció, sí, yo creo que este es el que van con la familia. Vamos a ver. Los trabajadores de la Finca Nacional Concepción, al denegarse el salario mínimo de 80 centavos diarios, pagan la huelga y son apoyados por los trabajadores de otras fincas nacionales. El presidente personalmente muestra a los administradores la posibilidad de petición, llegando a un arreglo y se obtiene el salario mínimo. Luego, en 1953, el Sindicato de Trabajadores del Ferrocarril también plantea un nuevo caso, el cual fracasa, sí fracasa. Pero vean qué interesante. Este sí, oigan, porque este es otro dato valioso. 1953, el SAM, que es el Sindicato de Trabajadores de los Ferrocarriles, plantea la negociación de nuevo pacto colectivo a la IRCA, que era el patrón. Fracasa la vía directa, ya hemos hablado nosotros de la vía directa, y el procedimiento conciliatorio, por lo que los trabajadores están en huelga. El 7 de octubre de ese año, o sea, 1953, a poco más de 36 horas de haber estallado la huelga, la empresa es intervenida. Intervienen a IRCA, que era una empresa de origen norteamericano. Y vean, en la intervención dice, se advierte que hubo una doble contabilidad y el conflicto lo ganan los trabajadores. ¿Por qué me interesa? Porque en este conflicto yo se lo voy a plantear. ¿Cuál fue? Vean lo que dice. Ya habían estallado en huelga, pero en la intervención van y encuentran de que esta empresa IRCA, que era de capital norteamericano, llevaba doble contabilidad. Y ese fue el efecto de la doble contabilidad, fue que tuvo que atender la discusión o la negociación del pacto colectivo de condiciones de trabajo. Pero vean qué interesante, se lo voy a preguntar. ¿Cuál fue el hallazgo por lo que la empresa se vio obligada a la negociación del pacto colectivo? La doble contabilidad que llevaba, ¿sí? Del 54 principios del 75. Acá yo creo que por cuestiones de tiempo, porque no quiero quitarle más, yo quisiera que lo leyeran en la comunidad de su casa. Les voy a preguntar. Fíjense que la de 1962 es importantísima para nosotros.
En 1972, en marzo de ese año, el gobierno de Diego de Frente reprime a estudiantes universitarios que preparan los festejos de la huelga Dolores. Crítica bufa a los gobiernos y clases dominantes, con saldo de 4 estudiantes muertos. El movimiento de protesta se extiende a toda la Universidad de San Carlos de Guatemala, a los estudiantes de secundaria y luego organizaciones sindicales y la clase trabajadora, convirtiéndose en un amplio movimiento de lucha popular espontánea, improvisada, que se conoce con los nombres de Jornadas Cívicas de marzo y abril de 1962. Me lo subraya, ¿eh? Todo 1962 que habla de nuestra Universidad de San Carlos de Guatemala, me lo deja bien subrayado. Combina, bueno, todo lo que hacen de represión, todo lo demás. Aparece ya también lo del banco, los trabajadores de agrícola mercantil, como es de que precisamente a través de una disposición legal tratan de perjudicar precisamente al sector bancario. Todo esto me lo leen, porque yo no quisiera quitarles, porque tenía en mente que íbamos a trabajar únicamente una hora hoy. Pero por favor, todo esto que yo les estoy enviando se lo voy a preguntar hoy. Fíjense que me interesaba que viéramos una, pero todo esto lo vamos a preguntar hoy. O no sé si quieren, lo dejamos mejor para que nos vamos a caer en principales huelgas de 1954-1975, para que lo podamos ver la siguiente clase. Oye, y así de que, como sé que vienen de un examen, pues entonces nos vamos a quedar nada más para que me recuerde ahí alguien que nos vamos a quedar en la página 12 y estudiamos ya presencial, que nos toca el otro miércoles, la página número 13. Así de que pasen una buena tarde. En un momento les estamos enviando las notas de su examen, ¿eh? Por favor, estén pendientes en claro, porque se las estamos enviando en un momento. Muy buena tarde, nos vemos el día. Gracias, licenciado. Gracias, Feliz tarde. Se cuidan.